Hola a todos, yo soy Alejandro Gabriel, también conocido como Bellex. Bienvenidos a este nuevo video de lo que no te enseñan en la escuela, de la cual la intro saldrá en unos segundos. Hoy continuaremos con el tercer video de nuestra serie sobre la evolución. Nuestro video de hoy se llamará la selección natural, la idea más difícil de aceptar. Y debería aparecer el texto por aquí en alguna parte, pero no estoy seguro en dónde. Para entender la evolución debemos preguntarnos cuál es el objetivo de la vida, pero no en un sentido filosófico o metafórico como se suele hacer esa pregunta, sino verlo en un sentido práctico para la propia vida. Al analizar cómo se comportan las diversas especies de animales y plantas y cómo se dedican a buscar preservar a su descendencia más que ellos mismos en muchos casos, la respuesta que encontramos es que el único objetivo práctico de la vida parece ser generar más vida, lograr que su linaje perdure en el tiempo. Eso es algo especialmente importante y la razón de que la evolución exista. Como mencioné en el anterior video, del cual les voy a dejar el link en la descripción, fueron Charles Darwin y el menos recordado Alfred Russel Wallace los padres de la idea de la selección natural, de la teoría de la selección natural. Pero ¿por qué nadie planteó esta teoría antes?, se preguntarán. La evolución es algo difícil de entender a simple vista y que a primera vista es difícil de notar. Se necesita ser muy analítico para notar ese simple hecho porque es un proceso generacional, no un proceso individual. Eso significa que solo viendo una gran cantidad de especies y cómo han progresado a través de un periodo de tiempo muy largo, o cómo a partir de una especie original nosotros, mediante cría selectiva, logramos que hubieran miles de variedades de esa población, se puede llegar a comprender que existe tal fuerza. Los griegos ya la habían conceptualizado hace más de 2500 años. Los primeros filósofos griegos como Tales de Mileto y Anaximandro intentaron explicar la diversidad de formas de vida que tenían cosas en común todas ellas, explicando que probablemente muchas de ellas tenían un origen común entre sí. Anaximandro en especial aportó señalando que lo más probable era que las formas de vida se hubieran originado en el agua y que posteriormente hubieran salido a la tierra y posteriormente al aire, basándose en la cantidad de biodiversidad en el agua, tierra y aire respectivamente. Pero el conocimiento antiguo no se perdió con el fin de la era antigua. Durante la Edad Media los conocimientos antiguos de las civilizaciones griegas o fenicias se conservaron en textos árabes, que ellos llegaron a ocupar gran parte de las regiones de Egipto y Siria y Persia, que eran zonas donde gran cantidad de conocimiento griego había llegado. De este modo, aunque el conocimiento en muchos casos se perdió en Europa, se conservó en Arabia y sus dominios, que en esa época se extendían desde España hasta la India. Entre todo ese tiempo hubo un musulmán conocido como Al-Jaiz, que fue el primero conocido en conceptualizar la teoría de la selección natural, o al menos lo que en la actualidad entendemos como tal, indicando que los animales se involucran en una lucha por la existencia, por los recursos, por la alimentación y por la adaptación a los ambientes cambiantes de su ecosistema, buscando reproducirse y evitar ser comidos al mismo tiempo. Y esas frases, u oraciones, o como quieran llamarlas, dictan los principios en los cuales se basó la selección natural. Los animales compiten entre sí para sobrevivir, compiten entre sí para poder reproducirse. Y las condiciones de su ecosistema indican cómo es que estos animales deben adaptarse para sobrevivir. Estas son dos partes muy importantes, pero incluso a él,
hace 1300 años, o sea, más de 1200 años de que la evolución fuera conceptualizada, todavía le faltaba conocimiento para poder entender mejor cómo es que esto funcionaba y poder estructurar una teoría científica al respecto. Pueden preguntarse qué es lo que podía faltarle a este árabe que ya tenía todos los conocimientos del mundo antiguo y del mundo árabe a su disposición para explicar sus conocimientos. Y lo que le faltaba, aunque pueda parecer intuitivo, y a mí me pareció cuando lo entendí, era conocimientos de geología. Porque incluso en esa época, en la época del Gran Imperio Árabe, la mayoría de personas creía que los continentes eran fijos, estaban quietos en sus formas actuales y tenían cambios insignificantes a través del tiempo. Sería recién a lo largo del siglo XIX, o sea, más de 1200 años después, que la geología lograría avanzar como ciencia y los estudios demostrarían que la Tierra tenía miles de millones de años de antigüedad, y había estado en constante cambio durante ese tiempo, aunque se desconocía con precisión cuáles habían sido esos cambios. El hecho de que el planeta hubiera estado cambiando constantemente significaba que si las especies no lograban adaptarse de manera constante, estas hubieran terminado pereciendo y el mundo hubiera quedado estéril. El hecho de que la vida hubiera perdurado durante tanto tiempo era una prueba inequívoca de que toda la vida lograba de alguna manera continuar cambiando y adaptándose a cualquier cambio que hubiera en sus ecosistemas. Eso fue la clave para que ya en el siglo XIX Charles Darwin y Alfred Wallace iniciaran a conceptualizar la teoría de la selección natural del modo en que se la entiende hoy en día. Alfred Wallace no llegó a ser tan famoso como Darwin, pero él mismo desarrolló su propia versión de la teoría de la selección natural a través del descubrimiento de una de las más importantes barreras naturales que existen para la dispersión de los distintos animales del mundo, la conocida como línea de Wallace. Esta línea separa la zona noroccidental de Indonesia de la zona central de Indonesia, también conocida como la región de Wallacea. Esto sirvió como una frontera entre los animales asiáticos y las poblaciones de animales más sureñas porque impedía que los animales asiáticos pudieran llegar fácilmente a las zonas centrales de Indonesia, ya que este estrecho, esta línea de Wallace, es producido por una subducción oceánica que alcanza más de 200 metros de profundidad y por ende incluso en las épocas más crueles de la era glacial no estuvo llena de tierra como en otras zonas, por lo cual esta barrera solo era posible atravesarla por animales que eran capaces de recorrer grandes distancias nadando. Esto significa que Wallace logró conceptualizar su idea de la selección natural analizando los patrones de las distintas especies en la región del sudeste asiático e Indonesia. Darwin, por otra parte, es conocido su estadía en las Islas Galápagos. Lo que la mayoría no suele recordar es de que su estadía de 2 meses en las Islas Galápagos fue parte de un viaje de varios años en el cual recorrió toda la región sur del planeta, se podría decir. Pasó, pasó desde Gran Bretaña hacia Sudamérica, rodeó totalmente Sudamérica por el sur y de ahí tomó las Islas Galápagos como un puente para luego avanzar hasta las regiones asiáticas. Igual exploró gran parte del sur de Asia y las costas africanas antes de volver a su patria. Por lo cual Darwin pudo hacerse la idea más globalizada de la dispersión de las especies, notando cómo todas las especies parecían tener patrones similares, parecían estar ubicadas en la misma área geográfica, aunque a la vez se encontró muchas especies que ya no estaban existiendo en su tiempo,
como los perezosos gigantes, conocidos como megatheriums, o los gliptodontes, que son parientes de los armadillos, pero bastante más grandes. Son conocidas sus investigaciones sobre distintas aves y tortugas de las Galápagos, que a pesar de que tenían las mismas condiciones climáticas las islas, todas estas entre cada isla, las tortugas y aves que habitaban en cada una de estas era diferente, siendo que no parecía haber condiciones climáticas que justificaran esas diferencias. La conclusión a la que llegaron tanto Darwin como Wallace fue que, a pesar de que a veces un mismo lugar puede tener climas idénticos, si dos poblaciones de una misma especie se ponen en dos lugares aislados, aunque sean idénticos en todos los demás sentidos, tarde o temprano terminarán adaptándose de maneras muy distintas, como los pinzones en las Islas Galápagos, que aunque todos parecían descender de un único pinzón que habitaba la Sudamérica continental, en las islas había todo tipo de pinzones con todo tipo de dietas, algunos que se alimentaban de granos, otros de insectos, e inclusive había una especie de pinzón que se alimentaba directamente de sangre. Y se podía encontrar en las Islas Galápagos un montón de variedades y se podía ver cómo el patrón parecía continuado. O sea, mostraban que algunas están más derivadas de la versión original que otras ya que todavía eran idénticas a la versión original, mostrando su tiempo de evolución divergente en comparación a la original. Al mismo tiempo, también llegaron a la conclusión que en algunos casos, muy puntuales, cuando dos especies diferentes originales terminan enfrentando un mismo problema en distintos lugares, podían llegar, por convergencia evolutiva, a desarrollar una solución equivalente para solucionar esa cuestión. Un ejemplo extinto hace relativamente poco serían el lobo marsupial australiano y de Tasmania, que a pesar de no estar para nada relacionado con los cánidos norteamericanos, europeos, asiáticos y africanos, en aspecto era bastante similar, exceptuando por cómo estaba pintado, que algunos por esa razón lo llegaron a llamar tigre de Tasmania durante sus últimos años, ya que tenía un patrón rayado en la parte de su espalda, pero anatómicamente era muy similar a los cánidos, a pesar de no estar relacionado, al ser un marsupial como su nombre lo indica. Otro ejemplo podemos tomar las aves y los murciélagos, que aunque sus alas no son muy similares, de cualquier manera ambos han desarrollado alas para poder desplazarse a su propio modo a través de los cielos, considerando que las alas parecen ser la única forma viable para los animales de volar. Es increíble que con tantos linajes desde insectos hasta aves hayan optado todos por este diseño de alas, siendo que existen otras alternativas aparentemente para nuestra tecnología, como con nuestros vehículos que usamos sistemas de rotación que no se encuentran en la naturaleza. Pero, como digo, la naturaleza tiende a economizar. Como ya saben, vamos a hablar más a profundidad sobre el tema de la selección natural y cómo funciona en el siguiente video. Un elemento más que ni Darwin ni Wallace consideraron fue las leyes de la herencia genética, que aunque ya habían sido descubiertas para su época por Gregor Mendel, Wallace no llegó a conocer el trabajo de Mendel, y aunque Darwin sí llegó a conocerlo, no se dio el tiempo para analizarlo, ya que al ser Mendel un clérigo, un miembro de la iglesia, realmente no recuerdo ahorita cuál era su puesto, Darwin en ese tiempo tenía ciertos perjuicios contra la iglesia debido a situaciones personales que vivió, pero aún así las leyes que descubrió Mendel sobre cómo se transfieren los genes de una generación a la otra hubieran ayudado bastante en las investigaciones de Darwin. Y así, tras tantos siglos de investigaciones y análisis de la evidencia científica,
se ha podido llegar a la conclusión de cuáles son los factores que afectan a la evolución. Primero, y en la selección natural en sí. Primero están los problemas para la supervivencia, la competencia entre las diversas especies por sobrevivir, cómo su interacción mutua afecta la tasa de supervivencia de las otras, sean tanto animales, plantas, hongos, bacterias. También está el clima y la geografía de cada región, porque no es lo mismo vivir en un lugar cálido que en uno frío, en una montaña o en el desierto o en el fondo del océano. Todas esas condiciones del ambiente pueden afectar la capacidad de supervivencia de las distintas poblaciones. Luego están los factores internos, estos como la eficiencia para que los nuevos genes se transmitan a la siguiente generación, son los que inició Jan Mendel con sus leyes sobre la herencia genética. También la herencia epigenética es muy importante, pues esta es la que normalmente lleva consigo las alergias o cosas semejantes y controla cómo se van a manifestar esos genes. Pues aunque los genes controlan qué puede pasar en tu cuerpo, la epigenética controla cómo va a pasar y en qué cantidad. Por otro lado, también están las cuestiones regionales. ¿Cómo es la población? ¿Qué tan grande o pequeña es? ¿Y qué tanto interactúa con otras poblaciones cercanas de la especie original? Si está muy entrelazada con otras poblaciones, le va a ser muy difícil evolucionar en una dirección diferente, pues va a haber un flujo genético que mantenga las poblaciones en un mismo camino evolutivo aparente. Pero si hay cierto nivel de aislamiento, ambas poblaciones van a evolucionar en direcciones distintas, ya que no va a haber suficiente flujo genético para evitarlo. Y por cuarto factor está lo que estudiamos en nuestro primer video de esta serie, las mutaciones aleatorias y accidentales. Estas, como expliqué en aquel video, son la base para la evolución, pues son las que crean las diferencias que luego, a través de la selección natural, van a terminar seleccionándose para determinar en qué dirección puede llegar a evolucionar la especie. Es por eso que digo que la evolución no es un juego de perfeccionamiento, sino que es un juego en el cual se va contabilizando tus errores para ver cuáles son mejores para ti. La evolución es como un maestro que te quita el examen cuando tienes 51 puntos y no te deja sacar más nota. Pero ya profundizaremos más sobre cómo funciona a profundidad la selección natural en el siguiente video, ya que este nos está quedando demasiado largo. Nos vemos la próxima semana, o en mi caso dentro de unos minutos que voy a grabar el siguiente video. Y eso es todo por hoy. No olviden que siempre pueden recomendar sus videos aquí abajo en los comentarios, que voy a dejar el link a los anteriores videos de esta serie. Y bueno, creo que eso es todo. Se despide Bellex.